Origen y contexto del Santo Rosario. Por medio del Rosario, los fieles reciben abundantes gracias, como desde las mismas manos de la Madre del Redentor, San Juan Pablo II. Muy buenas noches, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida al rezo del Santo Rosario, con el que vamos a dar inicio a este mes dedicado a María Santísima, a través del rezo del Rosario, que, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la oración mariana por excelencia, es decir, la más perfecta oración a María Santísima. El Rosario, de latín Rosarium, Rosaleda o Rosedal, es un rezo tradicional católico que conmemora 20 momentos relevantes de la vida de Jesucristo y María Santísima, los cuales conocemos como misterios, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. En los orígenes del Rosario católico se entrelazan tradiciones antiguas de la oración del Oriente y del Occidente cristianos. El Rosario tiene sus raíces en el siglo IX, cuando el modo de honrar a María Santísima en Oriente comienza a ser conocido en Occidente. Se trata de la repetición de aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de San Lucas. El saludo del Arcángel Gabriel a María Santísima en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 28, donde le dice: Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y el saludo de Santa Isabel a María Santísima, que vemos también en Lucas capítulo 1 versículo 42. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, hasta conformar el Ave María junto con un rico conjunto de himnos y oraciones propias de las liturgias orientales. Entre las influencias más destacadas se encuentra la traducción al latín de la Catiscos, a la Madre de Dios. En griego quiere decir de pie, y que tiene este nombre debido a que así de pie debía de rezarse. Este era un himno de la liturgia oriental griega de finales del siglo VI, que medita sobre el misterio de la maternidad divina de María. El rosario tuvo su origen primero en la orden de San Benito, que posteriormente se consolidó por la obra de la orden de los cartujos y se expandió por acción de los dominicos. En los monasterios se solían recitar 150 salmos en el breviario monástico, que era el Salterio de David, ya recitado por los judíos. Pero a los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjes, al no poder seguir esta devoción, ya que en su mayoría no sabían leer, se les enseñó una práctica más sencilla, la de recitar 150 Aves Marías. Esta devoción tomó el nombre de Salterio de la Virgen. La popularidad y desarrollo del rosario se produjo en el siglo XIII, durante la oposición al movimiento albigense o catarismo. Los cátaros o albigenses no reconocían ningún dogma relacionado con la Virgen María y se negaban a venerarla. Ante los enfrentamientos entre católicos y albigenses, Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma primitiva del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio del pueblo, su devoción se hizo popular, generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por doquier, junto con relatos de milagros que acrecentaron su fama. Aunque la devoción decayó durante el siglo XIV, la orden de los predicadores siguió fomentándola. El beato Alano de la Roca fue el encargado de hacerla resurgir, tarea que continuó también Jacobo Sprenger, prior del convento de los dominicos en Colonia, Alemania. Ya para el siglo XVI ya estaba con su forma manejada hoy el rosario. Era la contemplación de los misterios, el credo, el Padre Nuestro y el Ave María como oraciones principales y las cuentas o granos como medio de llevar la oración. Sobre el Ave María es preciso señalar que la segunda mitad de la oración fue añadida a la primera mitad del siglo XIV, pero su uso se hizo universal cuando su santidad el Papa Pío V promulgó el breviario romano y mandó que se rezase al principio de cada hora del oficio divino después del Padre Nuestro.
Durante la batalla de Lepanto, esta batalla fue la que causó que la Iglesia Católica celebrara una fiesta anual al rezo del Santo Rosario, ya que su santidad el Papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Santísima Virgen María mediante el rezo del Santo Rosario. La fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se le llamó Nuestra Señora de las Victorias, pero su santidad el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad años más tarde para convertirla en la de Nuestra Señora del Rosario. Un fenómeno muy importante en torno a esa devoción fue el de los rosarios públicos o callejeros que surgieron en Sevilla en 1690 y se extendieron muy pronto por España y por sus colonias americanas. Eran cortejos precedidos por una cruz que contaban con faroles de mano y faroles de asta para alumbrar los coros y que estaban precedidos por la insignia mariana denominada Sin Pecado. Fue la principal referencia de la devoción y en Sevilla llegó a haber en el siglo XVIII más de 150 cortejos que diariamente hacían su estación por las calles, rezando y cantando las Aves Marías y los misterios. En Fátima, Portugal, en 1917, a 3 pequeños pastores se les apareció la Virgen María, quien les reveló que cada vez que se reza un Ave María es como si se le ofreciera una rosa a la Virgen, de tal suerte que cada rosario completo sería una corona de rosas. Corona del Rosario. La corona del Rosario está formada por 50 cuentas en grupos de 10, conocidos como decenas, con una cuenta más gruesa entre cada decena o bien una cuenta algo más separada de las Aves Marías. La ristra se cierra en sus extremos enganchándose esto simplemente o a una placa de intersección. La placa suele tener forma triangular o semejante con el vértice hacia abajo, del que sale un tramo de 5 cuentas, una, luego 3 y luego una, siendo algo mayores las extremas, como las de los Padres Nuestros. De la última sale un enlace del que cuelga una cruz o un crucifijo. Estas 5 cuentas pueden simbolizar las 5 llagas de Cristo y se utilizan para las oraciones adicionales rezadas antes o bien después de los misterios. Para fabricar las cuentas se utilizaban semillas de caoba o incluso perlas reales. Pero en la actualidad se fabrican también de materiales artificiales. En el pasado eran comunes los rosarios hechos con huesos de aceitunas, algunos de los cuales se creían que eran olivos del Monte de los Olivos, del huerto de Getsemaní. Tradicionalmente se recitaban 15 decenas, número que fue aumentado a 20 con la inclusión en el año 2002 de los misterios luminosos. Los misterios del Santo Rosario. Cada serie de misterios comprende 5 temas distintos para la meditación, cada uno de los cuales representa un momento de la vida de Jesús y de la Santísima Virgen María. El rosario representa las rosas a modo de oración que son ofrecidas a la Virgen María en sus distintas etapas de la vida a modo de misterios. Tradicionalmente, el rosario estaba dedicado a una de 3 series de misterios que debían ser recitados secuencialmente. Según aquella praxis, el lunes y el jueves estaban dedicados a los misterios gozosos, el martes y el viernes a los misterios dolorosos, el miércoles, el sábado y el domingo a los misterios gloriosos. El 16 de octubre del año 2002, en el 24º año de su aniversario de su elección, San Juan Pablo II promulgó la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, en los que consideró oportuna la adición de 5 nuevos misterios al rosario, los misterios luminosos. Ahorita voy a leer parte de este documento, un fragmento de este documento apostólico. Para resaltar el carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado Hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino.
dando testimonio de Él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial, como misterio de luz. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Juan 9:5. Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente, pues, que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, los misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centra también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública de Cristo, misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Cierro cita. En el mismo documento se sugiere e indica el orden semanal de los misterios del uso, los misterios luminosos. Nuevamente voy a leer un fragmento de este documento. ¿Dónde introducir los misterios de la luz? Considerando que los misterios gloriosos se proponen seguidos el sábado y el domingo, y que el sábado es tradicionalmente un día marcado con el carácter mariano, parece aconsejable trasladar al sábado la segunda meditación semanal de los misterios gozosos, en los cuales la presencia de María es más destacada. Queda así libre el jueves para la meditación de los misterios de luz. Por lo anterior, los cambios al rezo del Santo Rosario quedaron ahora de la siguiente manera. Los misterios gozosos se meditan los lunes y sábados, los misterios dolorosos los martes y viernes, los misterios luminosos los jueves, los misterios gloriosos los domingos y los miércoles. Los temas de cada misterio, los misterios son los siguientes: los misterios gozosos o los misterios de gozo, el anuncio del Arcángel Gabriel a la Virgen María, la Anunciación, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, la Natividad del Señor, la presentación del Niño Jesús en el templo y el momento en el que el Niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Los dolorosos abarcan otros 5 momentos: es la oración del huerto Getsemaní, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas sobre el camino de la cruz, la crucifixión y la muerte de Jesús. Los misterios luminosos o los misterios de luz, estos misterios nuevos que incluye San Juan Pablo II, son el bautismo de Jesús en el río Jordán, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración de Jesús y la institución de la Eucaristía. Los misterios gloriosos son la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles en Pentecostés, la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y la coronación de la Virgen María como Reina del Cielo. Formas del rezo del Rosario. Existen diversos modos de rezar el Santo Rosario, que varían según la forma de meditación, las oraciones que se añaden al rezarlo y hasta la motivación de la oración misma. Existe así el rosario misionero, el rosario de las familias, el rosario por los difuntos, el rosario por la vida, el rosario meditado para la Cuaresma. El modo en el que vamos a meditar el rosario más adelante no es el único, pero suele ser el más común en nuestro entorno. El rezo del rosario ha evolucionado después de más de 1200 años de historia, y cada país, cultura, ha ido adoptando dicho rezo a su idiosincrasia, aunque el fin es el mismo. La forma de rezar puede variar. Por ejemplo, existe el rosario guadalupano o la coronilla de la Divina Misericordia, que también se reza con un rosario, que son muy utilizados en nuestro ambiente en la América Latina, aunque en algunos casos poco conocidos en el resto del mundo. Para concluir esta pequeña meditación, reflexión sobre el rezo del Santo Rosario,
voy a compartirles las 15 promesas que la Virgen María hace a quienes recen el Santo Rosario. La Iglesia Católica señala 15 promesas que el beato Alano de la Roca declaró recibir de la Virgen María, destinadas a quienes recen devotamente el Santo Rosario. 1. El que me sirva rezando diariamente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. 3. El rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, liberará de los pecados y exterminará las herejías. 4. El rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificarán? 5. El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. 6. El que con devoción rezare mi rosario, considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador, perseverará en las gracias si es justo, y en todo caso será admitido en la vida eterna. 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin auxilios de la Santa Madre Iglesia. 8. Quiero que todos los devotos de mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de gracia y sean partícipes de los méritos bienaventurados. 9. Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. 10. Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 11. Todo lo que me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. Todos los que recen el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo. 14. Los que recen mi rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. 15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. De esta manera, hermanos, queremos invitarlos a que nos acompañen a lo largo de este mes al rezo del Santo Rosario en este mes dedicado a la Virgen María. Y qué mejor manera de honrar a la Virgen María que a través de esta oración perfecta para ella. Entonces, habiendo concluido esta reflexión y esta introducción a lo que es el origen y el contexto del Santo Rosario, los invito a que en unos momentos más iniciemos el rezo del mismo. Espero nos acompañen. Muchas gracias.